resuelven la suma de dos vectores. ¿Qué tienen que hacer? Sumamos los componentes, profe. Suman las componentes. Muy bien. O sea, pero, por ejemplo, si tenemos un vector de componente 2, 3, permítanme un segundito. Si tenemos un vector de componente 2, 3, ¿sí? El vector A, y tenemos el vector B de componente 3, 4, ¿cómo hago la suma? O sea, sumamos las componentes, dicen, pero, por ejemplo, yo puedo sumar la primera componente con la segunda componente del otro vector. No, o sea, primero conectamos los componentes del X y los componentes de Y, y después aplicamos Pitágoras para sacar la longitud del módulo. No, te estás confundiendo. O sea, yo estoy preguntando acá de cómo sumar, ¿sí? No de cómo calcular la distancia entre estos dos puntos o la longitud del vector, que es lo que me está diciendo el vector A. Sumamos el primero con el primero y el segundo con el segundo. Sumar Bien. A igual. Componente a componente, o sea que voy a sumar la componente en X, o sea la primera componente con la primera componente del segundo vector, la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Entonces por eso me queda 2, bueno, acá le voy a cambiar para que no tengan confusión, hasta 5. Entonces sería el 2 le sumo con el 5 y el 3 ¿con quién? Con el 1. Con el 4. Profe, Con no el se ve. 4. Profe, no se ve lo que está poniendo. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. No, profe. No, profe. ¿Ustedes ven lo que estoy compartiendo? Te trabo. No, profe. No, nada. Está solo el material, bro. O sea, pero en el material estoy escribiendo. No, profe, no se ve. No, No se ve. No se ve, profe. Está en el inicio de vector del material. ¿Dónde comenzó? Profe, todavía se ve el PDF. Sí, estoy escribiendo sobre el PDF. Sí, profe, pero no se ve lo que Pero lo que escriben no se ve. Se está viendo la primera hoja, tipo la parte de Ya. arriba, ¿no? Ya. A ver, si ustedes miramos acá donde dice adición de vectores, ¿ven lo que escribo? No, profe. No, profe, no se ve. No se ve, no. No, profe. Deje de compartir Ok. pantalla y comparta de vuelta. Eso hace Sí. la otra prueba. ¿Puedes ponerle? Carlos, que se ve perfecto. Y sí, pero quiero comentar. ¿Puedes preparar esto? ¿Te puedes poner ya? Si van a estar reservando comida, por favor desactiven el audio, que me voy a merendar y tengo un poquito de hambre. Bien. Ahora ven. Claro, también. Sí. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Disculpe por el ruido de fondo, chicos. Perdón. Bien. Entonces, volvamos de vuelta a lo que estábamos. Fíjense que estábamos sumando el vector A, que tiene componentes 2, 3, el vector B, que tiene componentes 5, 4. ¿Sí? Entonces, al hacer la suma del vector A con el vector B, o sea, A más B,
lo que estábamos diciendo es que vamos a sumar componente a componente, es decir, la primera componente del vector A con la primera componente del vector B. Entonces, en este caso tenemos la primera componente del vector A es 2, la primera componente del vector B es 5. Entonces, por eso escribimos acá 2 más 5. Ahora, la segunda componente... No me puedo volver a explicar esa parte, no entendí. Bien, a ver. Voy a borrar. Voy a escribir de vuelta en otro. Bien. Entonces, lo que les decía ahora, si nosotros hacemos la suma, ¿sí? A más B, entonces, en la primera componente, tengo que identificar cuáles son las primeras componentes de los vectores A y B respectivamente. 2 más 5. Claro, o sea, la primera componente es 2 del vector A y la primera componente del vector B es 5. Entonces, por eso tenemos 2 más 5. Ahora, la segunda componente del vector A es 3 y la segunda componente del vector B es 4. Entonces tengo que hacer, ¿qué suma? 3 más 4. 3 más 4. 3 más 4. Ahora, ¿cuánto es 2 más 5? 7. 7. ¿Y 3 más 4? 7. 7. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces esta sería la forma analítica para resolver la suma de vectores. Y fíjense que para la forma gráfica, o sea, para que tengan una interpretación gráfica, ¿qué tendrían que hacer con los vectores A y B? Representarlo. Graficarlo. Bien, vamos a representar, o sea, el vector A es de componente 2, 3, el vector B es de componente 5, 4. Entonces, si vamos a representar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro sistema de ejes cartesianos, un ratito. Sería el 1, el 2, 3, 4, 1. Bien. ¿Cómo representamos el vector A? 2, 3. 2 en X y 3 en Y. Toman 0, 0. 2 en X. No sería al revés. Recuerden, 2X. 2 en X, componente en X. 2 en Y. 2 en X y 3 en Y. O sea que el extremo estaría aquí. Y en el origen de coordenadas, que, a ver, si yo trazo, o sea, acá el vector A está aquí. ¿Cómo se llama este vector? Vector posición. Muy bien. Bien, ahora vamos a graficar el vector B. ¿Se recuerden? Componente en X. 5X. 5X y 5 en X, me posiciono acá en el eje, o sea, recuerden acá, me puse nombre. O sea, fíjense, en el eje X tenemos, me posiciono en el 5, que es la componente en X del vector B, y de aquí tengo que ir hasta la altura 4 en este caso, ¿sí?
tenemos entonces el vector B. Y ahora gráficamente, ¿qué tenemos que hacer para la resultante. ¿Y cuál es el vector resultante? Se resuelve usando el método del paralelogramo, que es proyectar los orígenes de A y B en los extremos contrarios. O sea que Sería proyectar el vector A prima en el extremo del vector B y el vector B prima en el extremo de A. voy a hacer acá. No va a salir tan prolijo. Pero sería algo así. Ese sería, ¿qué vector es ese que tracé en azul? El B. El B, es prima. Bien. Y el vector resultante, ¿cuál es? 7. Bien, o sea que acá, fíjense, gráficamente, bueno, acá mi gráfica nomás no ayuda mucho, pero creo que se entiende. Fíjense, lo que está en verde es el vector A más B, cuyas componentes son, ¿cuáles me habían dicho? 7. 7. 7 y 7. Muy bien. Bien. Entonces, esto era sumar vectores. ¿Sí? Entonces, que esté con el, como ustedes dijeron, el método del paralelogramo. Muy bien. Ahora, miro el chat un ratito. Bien. Seguimos. Acá voy a borrar esto. Chicos, ¿qué significa esta notación que está escrita acá? Fíjense que tenemos el vector A, el vector B, y aquí estas dos rayitas, ¿qué significan? ¿Qué es paralelo, profe? Paralelo, no perpendicular. Paralelo, ¿sí? El perpendicular es como una T invertida. ¿Sí? Acá me faltó... Acá agregar las flechitas para que ustedes se acostumbren a la notación. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, ¿qué tal les fue con las actividades que le había dejado la profe Lupia? Con estas, ¿hicieron? Me imagino que hicieron. ¿Qué tal les fue? O sea, ¿cómo se sintieron al hacer las actividades? ¿Les fueron algo complicado o no? Nada, re fácil, profe. Muy bien. Ahora sí, por suerte, son todos fáciles. No. Bien, vamos a ver ahora los vectores opuestos, ¿sí? Entonces, fíjense que si en este caso tenemos el vector B, ¿sí? De componentes B sub 1, B sub 2, vamos a decir que su vector opuesto va a ser un vector, que en este caso lo simbolizamos con el signo menos delante, ¿sí? Menos B,
Y fíjense que las componentes de este vector, ¿cómo son con las componentes del vector b? O sea, la componente del vector menos b, ¿cómo es con respecto a las componentes del vector b? ¿Cómo son sus Son componentes? negativos. Son negativos. ¿Cómo? profe. ¿Cómo? Son negativos. No, o sea, acá vamos a tratar de que lo incorporen ustedes. Tienen el sentido opuesto. Sí, los sentidos van a ser opuestos, pero cuando aparece un menos, ¿sí? En este caso cuando estamos trabajando con letras, ¿sí? Fíjense que acá tenemos menos b sub 1. O sea, el hecho de que nosotros en matemática utilicemos letras, o sea, es para que nosotros generalicemos a los números en este caso. Y que yo ponga el menos, ahora lo vamos a interpretar o lo vamos a leer como el opuesto. ¿Sí? En este caso, si tengo b sub 1 y tengo menos b sub 1, o sea, yo puedo leerlo como el opuesto o interpretarlo como el opuesto de b sub 1. Entonces, si b sub 1 es un número negativo, por ejemplo, el menos 2, ¿quién es su opuesto? 2 positivo, profe. El 2 positivo. Diría 2 positivos. Entonces, el 2 positivo, bien. Entonces, fíjense de que acá en la letra tenga el signo menos delante, no garantiza de que estemos hablando o se esté tratando con un número negativo, ¿sí? O sea, el ejemplo es, si b sub 1 es igual a menos 2, entonces el opuesto de b sub 1 es menos 2. Y esto es el 2 positivo. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando estamos trabajando con vectores opuestos, o sea, un vector es opuesto de otro, sí tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero lo único distinto es el sentido. Entonces, por eso aparecen estos signos menos aquí. Y la propiedad que cumple los opuestos es que ustedes, al sumar dos vectores opuestos, le da el vector nulo. ¿Sí? O sea, recuerden que las componentes en X y en Y del vector nulo son el 0. Bien. Entonces, fíjense que acá esta propiedad de que al sumar dos opuestos es igual a el nulo, en este caso estamos trabajando con vectores, entonces es el vector nulo. Si estuviésemos trabajando con números sería el 0, o sea, lo leeríamos como el 0. Entonces fíjense que esa es una propiedad que cumplen siempre la suma de los opuestos. Ahora vamos a ver, solamente a leerlas, ¿sí? Y ustedes por ahí van a hacer alguno que otro ejercicio, de las propiedades que cumplen la adición de vectores, suma de vectores. Fíjense que tenemos. Son propiedades cuyos nombres ustedes por ahí, algunos estén familiarizados, otros no, pero váyanse habituando ya a escuchar la conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro. ¿En qué consiste la conmutativa? Fíjense que tenemos la suma del vector A con el vector B es igual a la suma del vector B con el vector A. ¿Sí? O sea que cambiamos el orden de los sumandos, pero el vector resultante en este caso sigue siendo el mismo. La asociativa, fíjense que para aplicar la asociativa tenemos que tener mínimamente la suma de vectores, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos, o sea, que yo ponga entre paréntesis el vector A más el vector B, ¿qué interpretan ustedes? Tienen que sumar el vector A y el vector B primero. Se resuelve primero eso. Lo que Vamos a sumar primero, resolver primero lo que está entre paréntesis. En este caso vamos a sumar primero el vector A con el vector B, y ese vector resultante recién lo sumamos con el vector C, ¿sí? Y esto lo que me dice esta propiedad asociativa es que eso es igual a hacer primero la suma entre los vectores B y C, y luego a ese vector resultante lo sumamos con el vector A. Entonces, por la propiedad asociativa, el vector resultante en ambos casos es el mismo. Tenemos la tercera propiedad, que es la existencia del elemento neutro. Entonces,
¿Qué es lo que dice esta propiedad? De que existe un vector, que en este caso es el vector nulo, que tiene la propiedad de que al sumarlo con otro vector me sigue dando el mismo vector. O sea, en este caso A, el vector A más el vector nulo, es igual al vector A. ¿Sí? Y la cuarta propiedad es la existencia de elemento opuesto. O sea que ustedes tenían cualquier vector, siempre existe su opuesto. ¿Sí? ¿Por qué creen que siempre puedo encontrar el opuesto de un vector? ¿En qué? Bueno, esto es algo abstracto todavía, entonces lo explico. Fíjense que nuevamente, como les repito la propiedad, que cumplen los opuestos. O sea, siempre que ustedes sumen dos vectores opuestos, el vector resultante tiene que ser el vector nulo. Esa sería una manera de verificar que efectivamente sean opuestos. Bien, esta actividad vamos a hacer una para, y después, o si quieren, hacen ustedes, vamos a ver qué opinan acerca de la complejidad del ejercicio. Fíjense, tenemos la actividad que dice, dados los vectores A de componentes menos 1, menos 1, 4, vector B, componentes 5, 1 y vector C de componentes menos 7, 2, verificar analíticamente que se cumplen las cuatro propiedades mencionadas anteriormente. Entonces, bueno, esta la dejo para ustedes. O sea, que ¿qué tienen que hacer ustedes? Saber qué interpretan con ver si verifican las propiedades anteriormente dadas. Si alguno de la suma cumple, si es conmutativa o asociativa. Claro, o sea, tienen que ver que se cumplan todas las propiedades. Acá preguntan gráficamente cómo sería el vector nulo. Miren, el vector nulo, ¿qué componentes tiene? 0. 0, 0, profe. Está ahí en 0, el 0. origen. Exactamente. Entonces, si graficamos, hacerlo gráficamente es como que sería un puntito en el origen de coordenadas. Bien. Vamos a continuar ahora con la sustracción de vectores. Fíjense, tenemos la adición, ahora veamos la sustracción. Y aquí vamos a recurrir, más que nada, para la parte gráfica, a lo que es trabajar con la suma de vectores. Y en cuanto a la parte analítica, van a ver que no es nada complicado, o sea, es algo parecido. O sea, si ustedes tenían la suma de dos vectores, ¿cómo resolvían? ¿Cómo me habían dicho que resolvían la suma de dos vectores? Analíticamente. El primer componente del vector A con el primer componente del vector B. Bien, Y el segundo componente a del componente. vector A. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que ahora vamos a... Cuando ustedes tienen una diferencia de vector, en este caso, el vector A menos el vector B, a esta diferencia o sustracción de vectores se lo puede definir como una suma, ¿sí? Lo vamos a definir como la suma del vector A, y fíjense acá, más el opuesto del vector B. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente, si ustedes quieren recurrir a la parte gráfica para hacer la sustracción de estos dos vectores, A y B, entonces pueden transformarlo a esa diferencia en una suma. Entonces, para hacer la gráfica, ustedes obviamente acá tienen que calcular graficar el opuesto del vector B, graficar el vector A. O sea, recuerden, bueno, acá vamos a ver, fíjense, si aquí tenemos, esto es el vector A, acá tenemos el vector B, entonces, vector B y su opuesto, recuerden, ¿cómo graficamos el opuesto de un vector? ¿Qué característica tiene el opuesto, en este caso el vector B? En el lado negativo. O sea, recuerden que tiene que tener
la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido contrario, ¿sí? El sentido opuesto. Entonces, por eso es que en este caso, si el sentido de B hacia la derecha, el sentido del opuesto de B tiene que ser a la izquierda. Entonces, tenemos el vector A, aquí tenemos el opuesto del vector B, entonces ahora hacemos la suma del vector A con el opuesto del vector B. Entonces, aplicando otra vez el método gráfico, fíjense, tenemos que es este vectorcito que es la diagonal de este paralelogramo. Ahora, otra forma de ver quién es el vector resultante, fíjense gráficamente también, es directamente, si tenemos A menos B, que es en este caso, es unir los extremos de B con el extremo de A. ¿Sí? Fíjense el sentido que tiene este vector resultante, que es la diferencia entre A menos B. O sea que este es el sentido de A menos B. ¿Y cómo creen que sería el sentido de B menos A? Opuesto. Opuesto. ¿Sí? Opuesto. O sea, acá, recuerden nuevamente esto de, vamos a tratar de quitar esto de hablar de negativo, ¿sí? En vectores, porque no tiene sentido. Vamos a hablar de opuestos, ¿sí? Cuando hablamos de negativo, hacemos referencia a números. Acá estamos trabajando con vectores, que es otra cosa totalmente distinta. Bien. Y analíticamente, fíjense, obviamente va a estar íntimamente relacionado con lo que habíamos visto de la suma de vectores, porque fíjense que a la diferencia de los vectores A y B lo podemos definir como una suma, ¿sí? O sea, recuerden que A menos B, el vector A menos el vector B, es igual al vector A más el opuesto del vector B. Y obviamente las componentes del opuesto del vector B van a ser las componentes opuestas a la del vector B, ¿sí? Entonces por eso van los signos menos. O sea, eso no garantiza de que sean números negativos, ¿sí? Vuelvo a repetir, hacer hincapié en eso. Bien, entonces el vector A menos el vector B tienen componentes en X A sub 1 menos B sub 1, la diferencia de las componentes y de la primera componente. La segunda componente es A sub 2 menos B sub 2, o sea que hacemos la diferencia entre las segundas componentes. Y siempre acá tienen que respetar el orden, o sea que acá si aparece A primero, o sea, obviamente siempre al escribir las componentes, al hacer las restas de las componentes, el vector A tiene que ser el minuendo en todos los casos, ¿sí? La componente del vector A. Bien. Veamos un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el vector A, es de componente 1, 3. O sea, me posiciono, recuerden siempre, la componente en X me posiciono en el eje X. Y aquí veo cuál es la componente en Y, entonces eso me indica si tengo que subir o bajar. O sea, voy a subir cuando es positivo, bajar cuando es negativo, ¿sí? Entonces, A menos B, en este caso, fíjense que a la hora de hacer, bueno, graficamos 1 acá, 1, 3, sería el extremo. El vector B tiene extremos, en este caso 3, 4, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estos vectores que están graficados acá, en esta posición? Paralelo. Posición. Vector posición. Entonces, fíjense que acá, en el ejemplo, se resuelve a través del segundo método, o sea que directamente de trazar, ¿sí? O sea, de formar un triángulo. O sea, fíjense acá que dice, el vector B es el vector que cierra el triángulo que determinan los vectores A y B.
O sea, en este caso, y fíjense el sentido de este segmento, perdón, de este vector. O sea, acá formamos un triángulo, ¿sí? Pero ahora yo le tengo que dar, o sea, recuerden que los lados, en este caso, estamos trabajando con vectores, o sea que tienen que tener sentido. Entonces, el sentido siempre va a ir, o sea, si es A menos B, el origen va a estar en el extremo B y el extremo va a estar en el extremo del vector A, ¿sí? O sea, eso sería A menos, el vector A menos el vector B. Bien, ¿alguna duda? Profe, si es negativo el resultado, ¿no tendría que estar abajo de la X? Tipo... ¿Cuál es bueno, ¿A qué resultado que hace referencia? lo que está ahí en rojo. Bien, pará. ¿A esto decís? Sí. Bien. Y acá, buena pregunta. Fíjense, chicos, que nosotros aquí estamos trabajando, o sea, este vector acá que está representado gráficamente, obviamente, de acuerdo a las componentes que están escritas acá, menos 2, menos 1, menos 2 en X, menos 1 en Y, o sea que si esto estaría graficado, acá estaría el menos 2, más o menos por aquí a esta altura estaría el menos 1, entonces es como que lo que pregunta el compañero, ¿por qué no está acá? Entonces, fíjense que este vector que está escrito acá es efectivamente el vector A menos B, pero el que está escrito acá arriba, el graficado aquí arriba, también es el vector A menos B. ¿Cómo se llaman estos dos vectores? O sea, acá vamos a recordar... Equipolentes, Equivalente, creo que. Muy bien. Son vectores equipolentes, ¿sí? O sea, lo que yo tengo aquí abajo, o sea, lo que está en verde, es el vector posición, ¿sí? Pero es el mismo vector, estamos hablando del mismo vector, ¿sí? A menos del vector resultante de hacer la diferencia entre los vectores A y B, ¿sí? O sea, como dijeron los compañeros, estos vectores se llaman equipolentes. ¿Y cuáles eran los vectores equipolentes? Creo que tiene misma medida, dirección y sentido. Pero Tienen cada otro punto módulo, del espacio. dirección y sentido tienen que ser igual, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? O si no quedó claro, me lo dicen y lo vemos de vuelta sin ningún problema. ¿De qué manera estaría bien? Bueno, Profe, ¿sí? ¿por qué los vectores A y B parten de cero? ¿Cómo? ¿Por qué los vectores A y B parten de cero? Claro, y bueno, porque nosotros acá lo que graficamos son los vectores posiciones y a eso justamente lo denominamos aquellos vectores que siempre van a tener origen en el cero. Y cuando a nosotros nos dan esta notación, ¿sí?, que es la que tenemos aquí, en este caso la componente del vector A 1, 3, hacemos referencia a que si vamos a graficarlo en un sistema de ejes cartesianos, estos valores me determinan el extremo de ese vector, ¿sí? Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es el extremo, o sea, estos son vectores posiciones, o sea, dado en esta notación, entonces siempre su punto de origen van a ser el origen de coordenadas, ¿sí? Por eso graficamos, por eso salen desde el centro. Gracias, profe. Porque fíjense, vamos a ver, no de nada, fíjense aquí arriba, creo que había visto una actividad, aquí. Fíjense que en esta actividad a ustedes le daban el punto inicial y el punto final, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, si yo tengo las condiciones, o sea, tengo un vector con estas condiciones, punto inicial 2 de coordenadas 2 menos 3,
punto final de coordenadas 8 menos 1, entonces obviamente este vector, a la hora de graficar este vector, no lo voy a graficar como un vector que va a tener el origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, bueno, esta actividad la dejo para ustedes, o sea, encontrar analítica y gráficamente al vector que sería el vector resultante en hacer la diferencia entre los vectores A y B, donde A tiene componentes en X2 en Y4 y B tiene componentes menos 1. Entonces fíjense que no es nada complicado para hacer esta actividad. O alguien quiere otro ejemplo por ahí si es que le quedó alguna duda de cómo hacer la diferencia del vector. Ustedes me lo dicen. ¿Puede explicar otra vez? profe? Sí. Bien. Bien. Nuevamente vamos a si tenemos un vector, el vector A, de componente 2, bueno, vamos a trabajar con números más pequeños, ahora de graficar 2, 0, y tenemos vector B de componentes 3. Bien. Vamos a hacerlo primeramente de forma analítica, ¿sí? Si tenemos que hacer, entonces ahora A menos B. Entonces, ¿qué voy a escribir en la primera componente? 2 menos 3. No. 2 menos Muy 3. bien, o sea, 2 más 3. no, 2 menos 3. O sea, recuerden que Sí, eso 2 menos 3. acá voy a agregar algo. O sea, recuerden que al vector, a la diferencia A menos B, se lo puede escribir como una suma A más el opuesto del vector B. ¿Sí? Entonces, por eso, acá nosotros vamos a ver, ¿quién es la componente en X del vector A? 2. 2. 2. Acá, esto es la componente en X, la componente en Y. Más menos 3, ¿podría ser, por favor? Sí, puedo escribir el más menos 3, ¿sí? Como vamos a hacerlo si quieren así, más, y acá resto la componente en X que tenga del vector B, que es 3. Segunda componente, la componente en X Menos 1. del vector A es menos 1. Más, Profe, una duda, ¿por qué se pasa a menos 3? bien, fíjate de que acá es, si vamos a la parte teórica, es el opuesto del 3. ¿Quién es el, o sea, lo que yo estoy escribiendo acá entre paréntesis, ¿sí? Voy a escribirlo con otro color. Lo que estoy escribiendo acá entre paréntesis es el opuesto del 3. ¿Quién es el opuesto del 3? ¿Quién es el opuesto? El menos 3. Entonces, eso es lo que está escrito aquí. Por eso aparece el menos 3. ¿Sí? O sea, recuerden que estamos trabajando, o sea, a la sustracción la transformamos en una suma. Y en esa suma, ahora el primer sumando es el vector A y el segundo sumando es el opuesto del vector B. Entonces, si nosotros aquí aparte, por separado, calculamos las componentes del opuesto del vector B,
es calcular los opuestos de cada componente. ¿El opuesto del 3 quién es? Es el menos 3. El opuesto del 2, Menos 2. menos 2. ¿Sí? Entonces, estas son las componentes del vector opuesto al vector B. Entonces, si nosotros ahora, bueno, miremos aquí, olvidémonos del vector B, ahora solamente miremos las componentes del vector opuesto de B. Entonces, si acá tengo una suma, entonces sería la primera componente tengo la suma A más B, más el opuesto de B. Entonces, la primera componente del vector A es 2, ¿sí? Más la primera componente del vector opuesto de B, que es menos 3. Entonces, por eso acá tenemos el 2 más menos 3. ¿Se entiende? Solo se saca el opuesto del B y no del A. No, del A no. Del A no se toca nada. No. Del A, el vector A queda fijo en este caso porque es A menos B. O sea que en este caso solamente del vector B. ¿Sí? Profe, pero eso no es necesario hacer, ¿verdad? O sea, hacer justamente con el opuesto. O sea, calcular acá el vector opuesto, ¿me decís vos? Sí, claro, podríamos hacer normalmente 2 menos 3. Claro, sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea, yo acá estoy haciendo un paso a paso por ahí por las dudas que van surgiendo, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, profe. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Ahí está usando las propiedades que explicó anteriormente o esto es otra fórmula aparte? No. O sea, yo lo único que estoy haciendo acá es mostrarle, o sea, aplicando la definición de sustracción de vectores, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es eso. No estoy aplicando ninguna propiedad, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, ¿cuál es la segunda componente? O sea, la componente en Y. La componente en Y, en X, en el vector A, es menos 1. Entonces, por eso está escrito acá menos 1. Más la segunda componente, o la componente en Y, del vector opuesto de B, que es menos 2. Entonces, por eso me va a quedar menos 1 más menos 2. ¿Sí? Ahora resuelvo. ¿Cuánto es 2 menos 3? 2 menos 3, aquí. 2 menos 3. Menos 1. Bien. Menos 1 más menos 2. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Y aquí entonces tenemos que es el vector resultante. ¿Sí? Este es el vector resultante de hacer la diferencia entre el vector A y el vector B. Bien. Esto sería analíticamente. Ahora vayamos a la parte gráfica. Bien. Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Bien. Grafiquemos, o sea, fíjense que acá para el método gráfico ustedes tienen dos alternativas. ¿Sí? Vamos a hacer las dos alternativas para que vean, para ver que llegamos al mismo resultado. Bien, vamos a graficar el vector A. 2 menos 1. ¿Sí? 2 en X menos 1 en Y. ¿Será que? Bien, el vector B es 3, 2. 3 en X, 2 en Y. Bien. Profe, no sé
opuesto del vector B? Sí, ya vamos ahí. Bien. Si lo trabajamos como suma, ¿sí? Obviamente necesitamos el opuesto. O sea, esto que tenemos aquí en azul es el vector B. Entonces ahora, si graficamos su opuesto, ¿quién es su opuesto? ¿Qué componentes tiene el opuesto del vector B? Está escrito acá en azul. Menos 3, Menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Bien. Entonces, esto es el vector opuesto de... Bueno, lo escribo en otro color. Entonces, este es el vector opuesto de B. Ahora, fíjense que aquí está el vector A. Dije A y escribí. Aquí está el vector A. Entonces, vamos a hacer la suma A más el opuesto de B. ¿Sí? Vamos a aplicar la definición de sustracción, A más el opuesto de B. Entonces, tengo que sumar los vectores A y opuesto de B. Entonces, ¿cómo hacíamos para hacer esta suma de vectores utilizando el método del paralelogramo? Dos. Entonces tendríamos que volver a hacer el vector A desde el extremo de B, o sea, el vector equivalente de A en el extremo de B, y lo mismo con el vector B, el opuesto de B, en el extremo de A. Muy bien. Entonces hacemos el equivalente de aproximadamente, debe estar acá, esto es pulso, así que no tengo la mayor precisión. Entonces, aquí ya utilizando, bueno, haciendo el paralelogramo, entonces, ¿cuál es el vector resultante? A menos B. Dijo que era menos 1, menos 3, las coordenadas, o sea, menos 1 en X y menos 3 en Y. Claro, pero de acuerdo acá a la gráfica, bueno, justamente como decís, va a ser este vector, así que es la diagonal de este paralelogramo. ¿Sí? ¿Ven bien o es muy clarito el amarillo? Se ve bien. Se ve bien. Bien. Entonces voy a escribir la... Fíjense, entonces, esto es el vector A, perdón. Esto es el vector A menos B. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense que esto hicimos el método gráfico, bueno, y para utilizar la ley del paralelogramo, tuvimos que graficar el opuesto del vector B.
fíjense que por el otro método, ¿sí?, no era necesario graficar el opuesto del vector B, sino que directamente íbamos a recurrir a, si nosotros tenemos el vector A y el vector B, y acá estamos haciendo A menos B, entonces fíjense que el extremo, o sea, acá vamos a formar, si solamente miramos los vectores A y B, formamos un triángulo, ¿sí? O sea, cerramos el triángulo que podemos formar con estos vectores y tenemos esto, ¿sí? ¿Ven? ¿Todos ven bien lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se ve. Entonces, fíjense, esto que tenemos aquí, este lado, esto es el vector A menos B también. Es un vector equivalente al vector A menos B. O sea, obviamente esto, así aquí graficado, no es el vector posición. El vector posición de la diferencia, o sea, de A menos B, es esto que graficamos aquí al principio. ¿Sí? O sea, utilizando con el método del paralelogramo, siempre le va a salir el vector posición de esa diferencia de vectores. Pero al utilizar el otro método, no. O sea, no necesariamente le va a salir un vector posición, ¿sí?, como es en este caso, que no es un vector posición. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos métodos para poder resolverlo gráficamente, ¿sí? Pero el que siempre le va a dar, o sea, el que va a coincidir con el resultado de la diferencia, o sea, que en este caso componente menos 1, componente en x menos 1, y en y menos 3, o sea, menos 1 menos 3, lo que tenemos aquí, entonces siempre va a ser va a coincidir con el resultado del método del paralelogramo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Bueno, profe. No, profe. Bien. Vamos a seguir, entonces ya nos queda poquito. Vamos ahora a ver el producto de un escalar por un vector, ¿sí? O sea, ¿a qué hace referencia cuando, o sea, qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra escalar? Un número normal, profesor. Un número, sí. Es un número real, ¿sí? Vamos a llevarlo a un número, ¿sí? O sea, cuando recuerden acá que hay que ya más o menos ir distinguiendo, por ejemplo, lo que es un número natural, un número entero, un número racional, ¿sí? Cuando hablamos de números, cuando hablamos de escalares, bueno, hacemos referencia a todos esos números que son números reales, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros tenemos un vector A, a este vector A lo podemos multiplicar por un escalar. En este caso está denotado con la letra n. Entonces, tenemos el producto de un escalar, o sea, de un número real, por un vector, por este caso el vector A. Ahora, este producto me da un resultado. O sea, siempre acá que operamos nos dan un resultado. Fíjense, nosotros sumamos o restamos vectores y el resultado sigue siendo un vector. En este caso, multiplicamos un número real o un escalar por un vector y el resultado me da un vector, ¿sí? Eso que les quede claro. Multiplicar un escalar por un vector, el resultado es un vector. Ahora, ¿cuáles son las componentes de este vector resultante? Fíjense que al vector A lo estamos multiplicando por n, entonces significa que a cada componente del vector A ahora va a estar multiplicada por ese escalar, ¿sí? O sea que la componente la componente del vector A en x es A sub 1, y ahora la componente del vector n, el producto escalar n por A, es n por A sub 1. Y la segunda componente de este producto escalar es n por A sub 1, ¿sí? Y aquí vamos ahora a hacer hincapié a lo que es la dirección y sentido de este producto escalar, de un escalar por un vector, porque fíjense, este producto escalar, o sea, el vector resultante n por A, el n escalar por el vector A, va a tener la misma dirección, ¿sí?, que el vector A, pero el sentido no siempre va a ser el mismo. O
sea, va a ser el mismo o el opuesto del vector A. Y eso va a depender de qué signo tenga el escalar n. Si es positivo, si lo multiplico por un número positivo, el producto escalar de un escalar por un vector va a tener el mismo sentido que el vector A. Y si es negativo, van a tener sentidos opuestos. ¿Sí? Ahora, si queremos calcular la norma o el módulo, ¿sí?, de este vector de n escalar A, podemos hacerlo calculando el módulo del vector A, y a ese resultado lo multiplicamos por el valor absoluto del escalar n. ¿Sí? Ahora, vamos a un ejemplo para que entiendan. Si tenemos el vector B de componentes 3 menos 2, ¿sí?, y a este vector lo multiplicamos escalar por el escalar 2, o sea, 2 por B. Entonces, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos componente a componente, o sea, la componente en X, ¿qué tengo que hacer con el 2 y el 3? Multiplicar. Entonces, por eso, 2 por 3, 6. Es como, lo que tenemos que hacer es distribuir el 2, obviamente multiplicando componente a componente. Y 2 por menos 2, menos 4. menos 4. ¿Sí? Y fíjense, para calcular, ahora, ustedes les doy 5 minutitos para que hagan 2 por B, y B tiene componente menos 1, 6. Hagan un ratito, chicos. ¿Sería el módulo menos 2, 12, profe? Menos 2, 12. Muy bien. ¿Coincidió con el resto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. No es nada complicado, ¿sí? Solamente tienen que hacer la multiplicación, componente a componente, y ya está. Bien. Ahora vamos a un tema que van a usar frecuentemente por ahí en la parte de física, bueno, lo que viene adelante, más adelante, pero está relacionado íntimamente con esto. Vamos a ver ahora los versores, ¿sí? Los versores son aquellos vectores que tienen módulo 1, ¿sí? O sea que cuando ustedes calculan el módulo de un vector y el módulo de ese vector es 1, a ese vector se lo denomina versor, ¿sí? Fíjense que para cada vector que ustedes tengan, ¿sí?, siempre pueden encontrar un versor de ese vector, o sea, que un versor que tenga la misma dirección y sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos hallar un versor en la misma dirección del vector menos 3, 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, este truquito, van a usarlo frecuentemente, este procedimiento, que es calcular el módulo de este vector. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? La raíz de la suma cuadrada de sus componentes. Bien, la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de cada una de sus componentes. Entonces es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haciendo las cuentas, menos 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 son 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? Entonces, el módulo de este vector B es 5. Ahora, para hallar el versor que tenga la misma dirección que este vector B, lo que vamos a hacer es, ahora, un cociente, una división, entre el vector B y el módulo del vector B. Y acá, esta notación que vamos a usar para denotar a un versor, que es el vector B, pero que tenga un subíndice
0. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo que dividir, las componentes del vector B son menos 3 en X y 4 en Y. Entonces, el versor va a tener las componentes menos 3 en X, pero ahora dividido el versor, perdón, el módulo del vector B, que es 5. Entonces, por eso tengo menos 3 quintos en la primera componente. Y la segunda componente del vector B es 4, pero ahora, para que sea un versor, es necesario que esté dividido por el módulo del vector B. Entonces, por eso vamos a tener 4 quintos. Y si ustedes calculan la norma o módulo de este vector, van a ver, y acá se verifica, que es de módulo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, menos 3 quintos al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 quintos al cuadrado? Menos 3 quintos. En fracción, no le estoy pidiendo que me calculen en resultado en decimal. Menos 9 sobre 25. 9 sobre 25. 9 sobre 25. El menos no, porque recuerden que cuando está elevado al cuadrado, cualquier número negativo o positivo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. ¿Sí? Entonces es 9 sobre 25. Y 4 quintos al cuadrado es, ¿cuánto? 16 sobre 25. 16 sobre 25. Y si ustedes suman esos vectores, porque fíjense que el denominador de ambas fracciones es 25, y al sumar el 9 con el 16, en el numerador también me queda 25, entonces tengo 25 sobre 25, que es 1, entonces la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, efectivamente, este vector B sub 0 es un versor que tiene la misma dirección y sentido que el vector B. Bien. Ahora, como tarea, les queda hallar un versor en las direcciones de cada uno de estos vectores. Y fíjense, ahora vamos a hacer solamente a mirar acá estos últimos dos vectores, los vectores IJ, ¿sí? Que fíjense que la componente en X del vector IJ es 1, tiene componente 1 en X y 0 en Y, y la componente del vector J en X es 0 y 1 en Y. Entonces fíjense cuál es el módulo del vector I. Si calculo el módulo del vector I, ¿cuánto es? 1. 1. Si calculo el módulo del vector J, ¿cuánto es? 1. 1. En ambos casos es 1. Y si nosotros graficamos, ¿sí?, estos dos vectores que son versores, ¿sí?, porque tienen módulo 1, fíjense que tenemos aquí. El vector I está en la dirección del semieje positivo de las X, tiene la misma dirección y sentido que el eje semieje positivo de las X, y el vector J, y es este vector de aquí, tiene la misma dirección y sentido que el semieje positivo del eje Y. ¿Sí? Entonces, a estos versores se lo van a conocer como versores fundamentales. ¿Sí? Porque esto es lo que vamos a usar mucho, van a usar mucho en la parte de física. ¿Y por qué? Porque va a servir, o sea, estos dos versores me van a servir para tener una expresión, ¿sí?, analítica de un vector A, de cualquier vector. Entonces, ¿a qué llamamos expresión analítica? A un vector que tiene esta notación. Y ustedes acá presten atención, que no es nada complicado. Fíjense, el vector A tiene componentes A sub 1, A sub 2. Ahora, A sub 1 hace referencia a que está en el eje, o sea, al eje X, ¿sí? Entonces, por eso tenemos acá A sub 1 por el versor I. Y A sub 2, obviamente acá sumando, es A sub 2 por el versor J. Fíjense que vamos acá, justamente acá está la cuenta, que ustedes tienen el vector A
de componentes a sub 1 a sub 2. ¿Sí? Ahora, a este vector A yo lo puedo descomponer en una suma. ¿Sí? En una suma a mi conveniencia. ¿Sí? En este caso, convenientemente yo lo puedo escribir como el resultado de hacer la suma entre los vectores de componentes a sub 1, 0 más 0 a sub 2. Entonces fíjense que si ustedes suman componente a componente, ¿qué obtenemos? Obtenemos el vector A, que es componente en X a sub 1, componente en Y a sub 2. Ahora, si al vector A sub 1, 0, de componentes A sub 1, 0, fíjense que también lo podemos escribir como A sub 1 por el versor, o sea, por el vector de componentes 1, 0. Porque fíjense que si ustedes distribuyen el 1, van a tener A sub 1 por 1, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es A sub 1 por 1? A sub 1. ¿Sí? O sea, recuerden que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. ¿Sí? Entonces, A sub 1 por 1 es 1, A sub 1, y A sub 1 por 0, ¿cuánto es? 0. Entonces, efectivamente me queda el vector de componentes A sub 1, 0. Y lo mismo pasa con el vector de componentes 0 a sub 2. O sea, acá podemos escribirlo como A sub 2 por el vector de componentes 0, 1. Haciendo la distributiva, me da el mismo vector que de componentes 0 a sub 2. Ahora, ¿pero quiénes son estos vectores de componentes 1, 0 y 0? Son los versores fundamentales y J. ¿Sí? Y recuerden que siempre hace referencia al eje X, al semieje positivo, y J también al semieje positivo del eje 0. Bien, entonces, por eso, a esta expresión, ¿sí? A esta forma de escribir A sub 1 por el versor y más A sub 2 por el versor J, es lo que se lo conoce como una expresión analítica de un vector. Entonces, fíjense, que si tenemos el vector menos 2, 5, ¿sí? Entonces, fácilmente lo que siempre vamos a hacer es la componente en X, que es menos 2, lo multiplicamos por el versor Y, y a la componente en Y lo multiplicamos por la componente, a la componente en Y lo multiplicamos por el versor J. ¿Sí? O sea, esa es la manera más sencilla de poder escribir a un vector en forma, en su expresión analítica. ¿Sí? Y fíjense que si a ustedes le dan un vector en su forma analítica, en su expresión analítica, lo que tienen que interpretar que el número, el escalar que está multiplicando al vector Y, es la componente en X. Y el que está multiplicando al versor J es la componente en Y. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo y después veamos si tienen dudas. Fíjense aquí. Vamos a este ejemplo, vamos a ver si calculo que van a hacerlo con facilidad. Si tenemos el vector W de componentes menos 7, menos 3, ¿sí? Acá la consigna me pide expresión analítica y representar gráficamente. La expresión analítica. ¿Cuál es la expresión analítica del vector W? Menos 7 y menos 3. Muy bien, menos 7 multiplicando por el versor Y, y acá me dicen menos 3 multiplicando al versor J. Algo me está faltando aquí. La suma aproximada. Bien. O sea que acá, si ponemos la suma, esto lo ponemos entre paréntesis y ya está. Entonces fíjense que esta expresión aquí escrita también la puedo dejar así, como estaba anteriormente, menos 7i menos 3 J. ¿Sí?
que es lo mismo. Ahora, ¿cómo voy a representar analíticamente? Gráficamente, perdón. ¿Qué hay que hacer? Pues sería menos 7 en el eje X y menos 3 en el eje Y. O sea, los componentes. Exactamente, así. Sí, representar un vector como los otros, como ya lo venían haciendo. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿podría mostrar cómo se representaría gráficamente? Porque no logré entender. Bueno, no hay problema. Puede ser el tema de eje cartesiano un ratito. ¿Se acuerdan las componentes del vector W? Menos 7 Menos 7 en X y menos 3 en Y. Este es el 1, menos 1, menos 2, 4, 5, 6, 1, 2. Entonces, vamos a marcar el vector, sería menos 7 en X, me posiciono en el menos 7, y ahora ¿qué tengo que hacer? Bajar hasta el menos 3. Muy bien, bajar hasta la altura del menos 3, o sea que aquí. Entonces, este punto que estoy marcando, ¿qué va a ser del vector? el extremo. Muy bien, va a ser el extremo. Entonces ahora y esto, este vectorcito de aquí es el vector W. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra? No, profe. Ninguna, profe. Bien. Chicos, mañana, bueno, la profe ya le comentó ayer que va a estar habilitada en la plataforma una pequeña, bueno, actividad de autoevaluación, ¿sí? Referido a lo que es vector. Así que los invito a que lo desarrollen cuando tengan tiempo, ¿sí? Para la semana que viene, si puede ser. Y bueno, si no tienen más dudas, hasta aquí es la clase de hoy, chicos. Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar, en el caso, por ejemplo, que la unidad escalar sea solamente menos, ¿cómo pasaría a calcularse? Bien, vamos aquí. Si tenemos, por ejemplo, menos 2, o sea, hacer referencia a esto, vamos a ver así. No, a lo anterior, digamos. Vale, vamos a lo que tenemos aquí. ¿A qué parte, Jiménez, puede ser? ¿Lo que estaba Sí. aquí? ¿En dónde empezó dónde empezaba a hablar sobre escalar? Ah, del producto escalar, ¿me decís vos? Sí. Ah, bien. ¿De esto me estás hablando? Sí, señor. Bien, entonces fíjate. No, más arriba, profe. Sí, pero para escribirlo más que... Ah, claro. Bien. ¿Vos me estabas preguntando cuándo el valor n es negativo? No, cuando solamente es menos.
Porque veo que arriba tiene B que solamente es menos. Ahí cómo pasaría a calcularse. No está acompañado por un número. ¿Me estás hablando de la componente del vector B? ¿Me estás hablando vos? Profe, creo que se refiere al menos B vector, o sea, cuando multiplicamos por un escalar menos 1 por B sería la actividad de arriba. Creo que es eso. ¿Eso es Jiménez? O no te estoy disculpando, pero no. Sí, profe. Si puedes subir un poco más arriba. ¿De este me decís vos? Sí. No, más arriba. Se pasó ahí. ya me parece. ¿En dónde empiezan las actividades? Acá hay una actividad. Acá hay otra actividad. Acá hay otra actividad. Un poquito más abajo. Dado otro vector. 2 por B. Ahí. O este. Bien. Acá en el B sería. Ahí en el B. Ítem B. Bien. Claro. Ítem B. Veamos. Fíjate. Y esto se suele usar mucho. Cuando ustedes tienen, o sea, en este caso estamos trabajando de un escalar por un vector. Pero si tienen solamente en este caso el menos B. El menos B, esto se lo puede expresar como una multiplicación donde el menos, ¿sí?, va a estar acompañado por el 1. Porque acá no se pone nomás el 1, que es como que tenemos la multiplicación menos 1 por el vector B. ¿Sí? Ahí está el escalar que vos estabas preguntando, o sea, claro. ¿por qué no multiplicamos? Buenísima, ella entendida. Dale. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bueno. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Y nos estaríamos viendo en un próximo encuentro que no recuerdo específicamente cuándo tendrían conmigo, pero yo sé que nos encontraremos al menos una vez más. Así que hasta aquí por hoy entonces y que tengan un buen fin de semana. ¿Después del cursillo vamos a tener con usted, profe? Sí, va a tener análisis matemático 1 con análisis matemático 1. Bueno, chicos, gusto verlos. Buen fin de, chao. Chao, profe, igualmente. Profe, muchas gracias. Chao, profe.